Le voy a invitar a abrir sus Biblias en Mateo. Me parece que está un poco alto el volumen. En Mateo capítulo 6, versículo 33. Voy a dar lectura a 2 versículos. Pero busquemos solamente ese que está en Mateo 6, 33. Damos lectura a esta palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El texto dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El otro versículo en Lucas 10 dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Aquí está tu palabra, Señor, delante de nosotros. Solamente son 2 versículos, Señor, en la Biblia. Palabra que tú dijiste, Señor. Dijiste que primeramente, Señor, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás, Señor, tú lo añadirías. También dice, Señor, que hay algo que podemos escoger, algo que nunca será quitado. Señor, todas las cosas se van a conmover, se van a desprender de la realidad, pero tu palabra permanece eternamente para siempre. Y aquí el que en ti ha confiado está seguro en tu mano. Por tanto, Señor, ayúdanos a buscarte, ser buscadores de tu presencia, ser buscadores de la obra del reino de los cielos, ser buscadores del Rey y del reino. Obra, Señor, en cada uno de nosotros. Permíteme hablar con claridad tu palabra en este momento. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor los bendiga, hermanos. Se pueden sentar. Bien, tenemos delante de nosotros el texto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Antes de ese versículo está diciendo que hay cosas que son importantes para nosotros, para vivir en esta tierra. Es necesario el alimento, el sustento, la ropa, el techo donde nos cubrimos. Amén. Pero todas estas cosas el Señor las da. Le pedimos. Podemos llegar al trono de la gracia para pedir estas cosas y también a darle gracias a aquellas que el Señor nos ha concedido tales cosas. Y vamos a estar siempre confiados. Pero entre todas las cosas, el Señor dice que hay una cosa más importante, que es prioritario, que es prioridad sobre todas las otras cosas. Entonces dice: buscad primeramente. No dice como última opción. Dice: buscad primeramente el reino de los cielos, y todas esas cosas que son necesarias para la vida vendrán añadidas. Busquemos a Dios, busquemos el reino de los cielos, busquemos a Jesucristo, que es el Rey Mesías que vino a esta tierra. Él es el Señor, Él es Rey, Él es soberano por sobre todas las cosas. Busquemos su presencia, busquemos que el reino se manifieste entre nosotros. El reino es lo que Dios hace con su poder y su reino. Donde está Jesús, allí se establece su reino. Si Jesús está en su hogar, el reino de Dios se manifiesta también en su hogar. Si Jesús está en su vida, las obras del reino se manifiestan. Vamos a hablar sobre eso hoy día, sobre la búsqueda de Dios, la búsqueda de su presencia, la búsqueda también de aquellas cosas que Dios prometió que haría entre nosotros.
El Señor les dijo a sus discípulos, vayan y prediquen el evangelio del reino. El evangelio del reino es la proclama, es el anuncio de que Jesucristo es el Señor y que ya está entre nosotros. Amén. Entonces, y las obras del reino, vayan y díganle a Juan el Bautista que los ciegos ven, los cojos caminan, que las obras del reino se hacen entre nosotros. Las obras del reino son esos milagros que nos permiten ver destellos de la gloria de Dios. Las obras del reino son eso cuando usted toca la puerta del trono de la gracia y viene una respuesta desde el plano sobrenatural. No podía realizarse en el plano físico, pero como viene de Dios, viene un milagro, un hecho sorprendente de Dios. Las obras del reino son milagros, pero también son vidas transformadas. Amén. Es necesario que se empape de la verdad de Dios. Es necesario que sepa que usted y yo tenemos un enemigo, que usted no lo ve. Si usted viera al enemigo espiritual que tiene, podría eludir sus golpes, podría eludir quizás las tentaciones, podría sacudirse antes de que venga el sueño y Satanás arrebate la palabra de su corazón. ¿Me entiende? Pero como no lo ve, va a venir y le va a mover la cuna y se va a dormir. Y nos va a pasar como las vírgenes insensatas que estaban durmiendo cuando el Señor vino, cuando el Rey vino. Entonces, quiero hablarles sobre esas cosas. Entonces, buscar la presencia de Dios, buscar el reino como la mayor prioridad. No se olvide de eso. ¿Qué es lo más prioritario para mi vida? El reino. Porque no sé si el Señor viene esta noche por mí o esta tarde o mañana. No lo sé. Debo estar preparado para recibirle. Por eso tiene que ser una prioridad. Hay cosas necesarias para la vida, como ropa, comida, abrigo, y de todas, Dios sabe de las que tenemos necesidad. Amén. Y Él se proveerá para nosotros de eso. Pero busquen primeramente el reino de los cielos y todo vendrá por añadidura. Hablaremos de la búsqueda de Dios. Porque nosotros ahora mismo estamos en periodo de oscuridad. La iglesia ha pasado muchos de estos periodos de oscuridad. Hubo un tiempo en la Edad Media que se llamó el oscurantismo. Un tiempo de oscuridad tremenda, donde comenzaron a formarse sistemas de religiosidad dentro de la iglesia cristiana del momento. El poder del papado subió enormemente. Era una especie de mafia casi todo eso. Mucho más que hoy. Entonces se conoció como oscurantismo religioso. La gente casi ya no podía ver nada de la espiritualidad. Todo estaba según el sistema formateado a través de sistemas religiosos. La fe casi desapareció del planeta. Pero ahora estamos en un peor momento. Ahora hay un engaño religioso que está formándose cada día más dentro de la misma religión cristiana. Un sistema humanista, un sistema de idolatría. Estoy hablando de la iglesia evangélica, donde se levantan a los hombres y sistemas de hombres como un ídolo gigante. Una predicación que exalta el amor al dinero. Eso es idolatría. Y mucho de eso. Estamos en días oscuros. Y ese periodo de oscuridad muchas veces debilita la fe. También el amor de Cristo se enfría. Entonces sí, vamos a ver cómo está nuestro ambiente espiritual a nivel mundial. Estamos viviendo un periodo de oscuridad espiritual.
la fe se debilita, la fe se tuerce, se ponen cosas humanas, cuando en toda la Biblia nosotros podemos ver que todo apunta hacia el cielo. Nos preparamos aquí para la eternidad. Se anuncia el reino de los cielos que ya vino aquí y no hay ninguna otra cosa importante sino esto, el reino de Dios obrando entre nosotros. Se proclama y se predica la santidad, la santidad. Y para ser ministro había que morir. Para ser un ministro del Evangelio había que morir hacia uno mismo, negarse a sí mismo y tomar la cruz y vivir para Cristo. El apóstol Pablo decía que él había muerto. Todas aquellas personas que de verdad aceptan el ministerio mueren para sí mismos, mueren para sus propósitos, mueren para sus planes, mueren para sí. Lo hizo el apóstol Pablo, los discípulos. Pero para los apóstoles fue literal. Ellos no solamente murieron para sus planes, para su futuro, para lo que pudiera haber sido su familia. No, ellos también murieron por la causa de Cristo. De los 12, uno solo. Uno solo. No contemos a Judas que fracasó, lamentablemente. Me refiero a Juan. Uno solo no murió. Pero alguien dijo que su vida había sido un martirio constante. La persecución, el odio, la cárcel, incluso suplicios importantes. Fue un largo martirio la vida de Juan. Entonces la vida del ministro de Dios era una vida de sacrificio, una vida de quebrantamiento. La palabra quebrantamiento ya no se usa en el Evangelio, no. Usamos prosperidad, exitismo y todo eso. El quebrantamiento era necesario ser quebrantado, humillado delante de Dios. ¿Para qué? Para vencer nuestro egoísmo. ¿Para qué? Para sacar la mirada de nuestros propios logros y mirar a Cristo. El arrepentimiento también ya no se predica. Y el arrepentimiento es la puerta para una relación más estrecha con Cristo. Para tener una búsqueda efectiva de Dios, tiene que arrepentirse. ¿De qué? De sus pecados, de nuestros pecados. Entonces tenemos que volvernos a la Escritura. Sin arrepentimiento no hay un discipulado verdadero. Si no se arrepiente la persona, no es un discipulado. No está siguiendo el discipulado. Tiene que haber creído en el Señor, conversión y arrepentirse. Dice la palabra de Dios, arrepentidos y convertidos, para que haya refrigerio en el alma, en la vida de cada uno de nosotros. La búsqueda de Dios comienza por ahí, por el arrepentimiento. Cuando notamos que a nuestra vida le falta algo a nuestra relación personal con Cristo, es porque tenemos que buscar a Dios. Y para buscar a Dios, volver al arrepentimiento. El arrepentimiento no es solamente cuando nos hacemos cristianos, cuando creímos en el Señor. El Señor llama a todos al arrepentimiento y entre esos también llama a la iglesia. Tenemos en la historia una iglesia que ya tenía cerca de 30 años ya. Pero sin embargo, el Señor le dice ahí a esa iglesia, algo tengo contra ti que has perdido el primer amor. Y luego le dice, arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso significaba que tenía que volverse al primer amor y volverse a Cristo con todo el corazón. Así que la palabra del llamado al arrepentimiento es para los que vienen, para los inconversos, pero también es un llamado para la iglesia. Amén.
Entonces la búsqueda de Dios comienza con arrepentimiento y confesión delante de Dios. Le podemos decir al Señor, Señor, perdóname. Perdona mis pecados, perdona mi incredulidad. Perdona que no puedo tener dominio de esta carne. Perdóname que no te puedo mirar solamente a ti. Y estoy entre dos aguas, entre dos caminos. Entre decidir ser verdaderamente cristiano o vivir a medias. La consagración, que es buscar enteramente a Cristo y a Dios, tiene que pasar por el arrepentimiento. Ahora veamos, respecto al texto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Veamos eso. Primero, si hay un reino, ese reino tiene un rey. Y el rey de este reino es Dios. Especialmente el Señor Jesucristo, que está a cargo de este reino. Entonces, con Cristo debemos tener comunión. Hablamos del arrepentimiento, cómo entrar cada día a la presencia de Dios. Tener comunión con Dios. Tener una buena relación con Dios. Conocer sus mandamientos y obedecerlos. Una buena relación. Amar a Jesús y al Padre con todo el corazón. Amar la obra del Espíritu Santo entre nosotros. Amar a Dios sobre todas las cosas. Si Él nos amó, ¿por qué nosotros no amarle? Si Él demostró su amor en que Jesús fue a la cruz por nosotros, ¿por qué no nosotros no amarle con todo el corazón? Obediencia. Sus mandamientos no son gravosos. Está el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible cumplir y obedecer los mandamientos de Dios. Pero está el Espíritu Santo. Dígale usted en su corazón, Espíritu Santo, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a obedecer los mandamientos. Luego, respecto al rey, rendición completa a él. Se rindieron los primeros discípulos. Ellos tenían una vida rendida delante del Señor. Nosotros también estamos llamados a rendirnos enteramente al Señor. El rendirse a Dios no es un asunto de personas que vienen y levantan la mano para recibir a Cristo. Rendición es aquel que se da cuenta que está mal delante de la presencia de Dios y que ahora le dice, Señor, ya me rindo. Tú mandas, Señor. Me pongo en tus manos. Tú eres el Señor. Quiero que tú me ciñas. Cuando yo estaba sin ti, iba a cualquier lado. Pero ahora, Señor, quiero ir donde tú me envíes. Acuérdese que cuando Pedro falló, el Señor le dijo, cuando eras joven, te ceñías e ibas donde querías. Pero ahora te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. Le estaba hablando de la forma como iba a morir Pedro. Pero a mí me habla de la forma como yo ahora no puedo ir a cualquier parte. No puedo leer cualquier basura que incentiva mi mente perversa. Hay muchos cristianos que ven pornografía. Eso está mal. Eso es perversión. Hay muchos cristianos que miran la mujer ajena. Eso es adulterio que comienza en el corazón. Hay muchos cristianos que son solteros y tienen relaciones sexuales. Eso es pecado y es perversión también. Cualquier tipo de perversión sexual es abominación delante de Dios. Entonces ahí requerimos levantar las manos como un soldado que ha sido vencido y rendirse delante de Dios. Sí, me rindo a ti, Señor. Me rindo a ti enteramente.
soy pecador, soy cristiano, pero he pecado delante de ti. Yo me rindo a ti. Tú eres el Señor, tú mandas. Respecto a esto también hay una palabra que es señorío de Cristo. Él es el Señor, pero yo me entrego a Él para que Él se enseñoree de mí. Usted puede hacerlo. Usted puede recibir el señorío de Cristo. Decirle, Señor, estoy dispuesto para que tú gobiernes en mi mente, en mis emociones, en mis sentimientos y en mi capacidad de decidir. Y yo decido por ti. El señorío de Cristo es una doctrina cristiana en la cual usted y yo nos sometemos a Cristo. Él es el Señor y yo debo obedecer. En eso consiste la vida cristiana victoriosa. No en todo lo que puedo gritar, predicando, como sea. ¿Cuánto entrego de mi vida? El pecado es algo muy peligroso. Yo puedo entregar un 90% de mi vida, pero dejo ese 10% del pecado regalón y estoy perdido, totalmente perdido. Era solamente un lingote y un manto babilónico que guardaron allá en el desierto, pero vino muerte para mucha gente y para toda una familia, y vino el juicio de Dios. ¿Me entiende? El pecado es peligroso. Debemos renunciar al pecado y decirle, Señor, gobierna sobre mí. Yo acepto tu señorío sobre mí. Entonces, que el señorío de Cristo esté por sobre toda mi vida y sobre toda la vida suya. Sobre todo lo que usted es y sobre lo que usted tiene. Todo en la mano de Dios. Ahí está seguro. Amén. Amén. Luego, el reino, en cuanto a las obras del reino. Qué maravilloso es cuando un simple cristiano de un año de convertido va a un lugar a predicar el evangelio, a un lugar donde hay una especie de curanderismo, donde es totalmente contrario a la vida cristiana. A ese cristiano, a ese hermano de un año de convertido, le vino una revelación de Dios para ministrar a esa gente. No habían otros evangélicos allí. Había una persona y sus hijos. Dios se glorificó con poder en ese lugar, con el poder del reino. Dios permitió que hubiera una confrontación de poderes y Cristo venció. Cristo venció. Una obra sobrenatural del reino de Dios. Las obras sobrenaturales del reino de Dios es algo natural en aquellos que se han rendido enteramente a Cristo. No es algo fantasioso. Sí, dentro de los evangélicos nos acostumbramos a algunas cosas fantasiosas, pero cuando tenemos un encuentro con la realidad, las cosas fantasiosas no funcionan. Hay muchos cristianos que son humillados por Satanás en una confrontación de poderes. Pero si usted y yo estamos totalmente rendidos a Cristo, vamos a vencer. ¿Por qué vamos a vencer? Porque Cristo se asegura que eso suceda. Porque escrito está, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Es una realidad. Entonces esta realidad espiritual tenemos que vivirla hoy, ahora, cuando está más oscuro el ambiente espiritual. Si no lo hacemos, hermanos, si no nos rendimos enteramente, vamos a estar jugando a los evangélicos, jugando a los... Y eso no funciona.
La vida real de la vida cristiana es una confrontación de poderes. Por eso debemos conocer a Cristo, conocer que su palabra siempre es segura y funcionar en cuanto a su palabra y en el poder del Espíritu Santo que Él también dejó en esta tierra. En la religión que yo pertenecía antes, se proclamaba y se sigue proclamando que un obispo importante de una ciudad es el vicario de Cristo. Ese vicario de Cristo es un representante de Cristo en la tierra, según esa religión. Quiere decirle que no hay el Espíritu Santo es representante de Cristo en la tierra. Si el Espíritu Santo está aquí, Cristo está aquí. Y Él se aseguró que estaría todos los días. Él dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu Santo está aquí entre nosotros, aquí está Jesús. Y el Espíritu Santo en cualquier parte que esté está representando a Cristo. Y Él va a estar aquí hasta cuando la iglesia esté. Cuando la iglesia no esté, no va a estar el Espíritu Santo. No sé qué va a ocurrir aquí cuando el Espíritu Santo no esté. Amén. Entonces, el Espíritu Santo está entre nosotros. Las obras del reino. Procurad vivir y orar y obrar en fe. Debemos orar, buscar el rostro del Señor, para que la fe que se nos dio en el principio, esa fe crezca. Cada situación que usted va a enfrentar. A veces, bueno, cuando está predicando, está viendo todo lo que puede humanamente. Pero mientras les decía esto en cuanto a la obra del reino, me acordé mucho tiempo atrás también, eran chicos, mis hijos. Estaba predicando una campaña y empecé a sentir una imperiosa necesidad de retornar a casa ese día. Era difícil, mucha distancia y luego volver a predicar. Pero fui. Mi hijo, Carlos, que está atrás, estaba muy enfermo, muy enfermo. Puse la mano sobre él y oré. En lenguas extrañas salió la oración esa, en otros idiomas, que los pentecostales saben y ustedes también lo que es. Oré, no entendí nada, pero oré. Así que me fui a sentar a la mesa para servirme algo y luego viene el chico y estaba totalmente sano. Muchas veces he visto esa manifestación. Sobre todo los niños, ellos tienen mucha fe. Usted les habla esta verdad de Cristo y ellos la creen. La creen. Entonces, usted tiene un ministro también en su hogar. Entonces, son las obras del reino. Milagros, sanidades. Para que esa fe de los cielos. Usted debe hacerlo, debe orar por sus niños. Procurar vivir en esa fe, en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Ore, eso que está escrito es real y verdadero. Debemos aplicar esa palabra. El poder de la palabra es la palabra del reino, la palabra del reino de Dios. Y eso tiene poder. El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da poder, le da el fuelle, le da el aire nuevo a esa palabra de Dios. Nosotros debemos conocer la palabra de Dios. Le he dicho otras veces, Israel falló porque no leyó la palabra de Dios. Solamente los ministros eran muy entendidos en la palabra, pero el pueblo pereció porque le falló.
el conocimiento de la palabra de Dios. Debemos conocer los mandamientos de Dios. No solamente conocerlos, sino vivirlos. No solamente vivirlos, sino obedecerlos. Los principios de Dios, principios que tienen que ver con la oración. Esto dice, ora, clama. Si estás orando y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, ve, reconcíliate con ese hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda delante de Dios. Principio de Dios. A veces cometemos el error de ir a orar y hemos tenido alguna discusión con nuestra esposa o con alguien. Y que esa oración solamente llega hasta el techo del lugar donde usted está. Si tiene algún problema con alguien, reconcíliese con esa persona. Si hubiera ofrecido algo delante de Dios, alabanza o ofrenda, vaya, reconcíliese a alguien y venga a ofrendar delante del Señor. Principios del reino. Si está orando y parece que le falta fuerza, llame a alguna persona. Ayúdame a orar, hermano. Ayúdame a orar. Otro principio. Si alguien más le va a ayudar a orar, 2 o 3, va a ayudar eso. Se van a dar fuerza y ánimo los unos con los otros. Entonces, si no va a recurrir a la iglesia o a los demás hermanos. He recibido testimonios muy importantes de personas que han orado, y cuando empezamos a orar, cuando anotamos ahí para que la iglesia sepa que está orando, y algunos me dijeron, amén, hermano, vamos a orar sobre esto. Ha habido un ellos amaron vivieron de manera con Dios, pero aparecían por la ciudad una vez al año, o muy distante en el tiempo. Se conoció hombres de poder de Dios, pero no tuvieron la experiencia de la iglesia, de estar con estos hermanos, de tolerar a los hermanos, de depender de ellos, de articularnos con ellos. Así que el que pide oración al hermano está reconociendo al hermano. Amén. Ninguno de nosotros debe ser un lobo solitario. Somos parte de un equipo, parte de la iglesia. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, que nos articulamos el uno con el otro y funcionamos en la misma dirección, en pro del reino, en pro de Cristo. Así que cuando tenga algún problema, no tema decirle, hermano, ore por mí. No, dependiendo de Dios, ore por mí. Amén. Señor, ¿cómo podemos hacer funcionar sobre el reino? El Señor les dijo, es necesario que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ustedes ya saben quién es Jesucristo. Digámoslo, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, según las obras del reino. Hay gente que lo necesita. Quizás usted esté enfermo, no importa. Pero alguien se puede sanar de un cáncer cuando usted intercede.
Alguien se puede sanar de una enfermedad incurable cuando usted intercede. Quizás no vea los frutos, lo importante, no es eso lo importante. Otros se sanaron y usted ni siquiera lo supo. Lo importante es que alguien ha sido tocado por el poder de Dios mientras usted oró. Amén. Haga funcionar las obras del reino. Lo otro, el Evangelio de Jesucristo. Otros se están perdiendo, se están muriendo sin haber recibido a Cristo. Y eso es un peligro tremendo. Yo sé que ustedes, algunos, están anunciando el Evangelio, pero esto lo digo por todos nosotros. No seamos mezquinos, compartamos la palabra de Dios, compartamos el mayor de los regalos que Dios tiene para con la humanidad, porque dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Vivir como hijos del reino. Antes se llamaban los hijos del reino solo los judíos. Pero en Efesios aprendimos que todos los beneficios que tuvo Israel también los tenemos nosotros. Porque somos parte de la iglesia. Y los judíos que se convierten a Cristo son también parte de este cuerpo. Y nosotros también. Somos del reino porque somos hijos del rey, Señor de señores. Entonces, como hijos del reino, debemos vivir como hijos y como ciudadanos del reino. Amén. ¿Usted es ciudadano del reino de los cielos? Amén. ¿Usted es hijo del Rey, del Dios Todopoderoso? Amén. Amén. Por tanto, vivamos como eso. Vivamos en integridad. Vamos en integridad. Eso es vivir en santidad. Porque el Señor nos santificó con su sangre, nos limpió. Y el Espíritu Santo nos santificó, nos apartó para Dios. Purificó también nuestros pensamientos pecaminosos. Entonces usted es un santo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice así. Le dice el Señor santos a la iglesia de Corinto, que era peor que la de los otros. Le dice santo a las demás iglesias. Nuestra ciudadanía es el reino de los cielos. Nuestra ciudadanía espiritual y nuestro destino eterno está en los cielos. Debemos experimentar, conocer, creer y vivir la vida en el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es Dios que está entre nosotros. No tiene cuerpo, no tiene anatomía física, pero se percibe en el corazón de cada uno de nosotros. Se siente, y no solamente se siente, está presente. El Espíritu Santo tiene un ministerio poderoso entre nosotros. Primero, derrama su presencia, porque Jesús dijo que enviaría el Espíritu Santo, y esa presencia en nosotros es manifiesta, la presencia que se manifiesta de Dios. Está el bautismo en el Espíritu Santo, en que se manifiestan los dones del Espíritu Santo. Es una obra maravillosa que cada cristiano debe tenerla. Porque hemos creído en el Señor, hemos sido nacidos hechos hijos de nuevo, o sea, somos nuevas criaturas en Cristo, hemos nacido de nuevo, pero también somos receptores del poder del Espíritu Santo. Experimentar la vida del Espíritu, conocer al Espíritu Santo, creer que el Espíritu Santo opera entre nosotros, vivir la presencia del Espíritu Santo entre nosotros. El bautismo del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo tienen que ser una realidad en cada uno de nosotros.
no descanse, hermano, espiritual sobre su vida y pedir el bautismo en el Espíritu Santo. Sepa que hay un sello del Espíritu, que ese sello del Espíritu, que no sea solamente la presencia del Espíritu, sino la llenura completa en todas las áreas de su cuerpo, de su ser, de su cuerpo, alma y espíritu. Por tanto, abra completamente el espíritu de maldad, el espíritu de las tinieblas viene sobre aquellos que no tienen el Espíritu Santo. Pero que ellos que han creído en Jesús y tienen morando el Espíritu Santo, ya no puede venir a turbar el Espíritu que vino. No importa que usted tenga que ayunar, no importa que usted tenga que buscar con intensidad su presencia, en algún momento va a saber que vino el Espíritu Santo y van a fluir algunas manifestaciones que usted nunca pensó que vendrían. La Biblia habla de lenguas, habla de palabras de profecía, habla de algunas cosas que son sobrenaturales, pero que el Espíritu Santo opera en usted y a través de usted. Buscar la presencia y la comunión con Cristo, el Rey. Él está aquí. Cuando está solo, Él lo ve todo. No para ver dónde caíste y destruirte. No. Él quiere estar a tu lado para guardarte de la caída. Él quiere estar a tu lado para protegerte, para darte fuerza y ánimo. Él es tu compañero constante. Jesús, el Espíritu Santo está en usted. Jesucristo está en medio de la iglesia. El Espíritu Santo está operando en su vida hasta cuando usted se muera. Buscar la presencia y la comunión con Cristo, el Rey. Escuchando escuchar a Cristo. Está leyendo, quizás se está leyendo en singular, pero esa palabra de Cristo abundantemente en usted. Escuchando la palabra de Dios, meditando. ¿Qué significa eso? Leí este trozo de la Escritura y medito. No me pongo en una posición determinada. No, medito, pienso. ¿Qué dice? ¿A quién le dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Me lo está diciendo a mí? Medite. Ahora, esto es maravilloso lo que está diciendo. Hermano, es necesario leer la palabra de Dios y meditar la palabra de Dios. Y vivir hasta que Cristo venga por su vida, vivir para Él. Amén. Esto es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas vendrán por añadidura. Y lo otro, María, ella fue criticada. No voy a predicar mucho, solamente para terminar ahora. María fue criticada por su hermana. El asunto era que ellos pertenecían a la familia de Lázaro. Eran hermanas de Lázaro, María y Marta. Vivían ahí en Betania y Jesús palabra. Sentada, escuchando. El Señor le dice, Marta, tú vayas a ciertas cosas. Pero una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Si usted decide vivir enteramente para Dios, eso no se le quita a nadie, nadie.
Un día va a desaparecer del umbral de esta realidad humana y va a entrar a la eternidad por siempre con Cristo. Nadie le quitará ese gozo. Busque a Dios con todo corazón. Entréguele toda la vida. No le será quitada. Esto es lo más necesario. Y esto es lo único importante. Esto es la herencia que usted le va a dejar a sus hijos. No hay ninguna herencia más importante que esto. La fe. La fe. Lamentablemente, en este momento he conocido mucha gente, jóvenes, no los juzgo, están perdidos en la droga. Ellos tienen que tener un encuentro real con Jesucristo. Perdidos en la droga, en la promiscuidad sexual. Lo trágico de esto es que casi todos estos chicos que yo he visto son algo pasó en el testimonio de sus padres, algo pasó que estos niños se dejaron, lamentablemente. No sabemos qué. Por eso nosotros guardemos nuestros hijos. Dejémosle la mayor herencia. Yo he visto aquí entre ustedes personas que le están dejando plasmado en su corazón a sus hijos la mayor herencia, la fe. La testimonio de que puede ver de sus padres la integridad. Ellos pueden ver la fe de sus padres. Y eso no lo quita nadie. Su experiencia con Cristo, con Dios, no lo va a quitar nadie. Un día va a venir un terremoto muy grande a la tierra. No va a quedar prácticamente nada parado ahí. Va a desaparecer toda isla. Toda destrucción va a haber. Cosas que podrían ser monumentos nacionales van a desaparecer. Pero no va a desaparecer la fe de aquel que ha creído en Cristo. Va a estar firme en toda situación porque ha creído en Cristo. Hasta su vida ya no le importa, porque ya ha muerto para sí y vive para Dios. Ya no tiene ningún temor. Porque ha creído en Cristo. Ha puesto su mirada en Cristo. No teme poner sus pies sobre la sepultura. Por tanto, hermano, abrace esto. Jesucristo es el Señor. Jesucristo está en medio de nosotros. Busquemos primeramente el reino de los cielos y todas las otras cosas que necesitamos para la vida vendrá por añadidura. Vendrá por añadidura el trabajo, el sustento y todo lo demás. Pero usted afiáncese completamente de la convicción de que Jesucristo es el Señor y no solamente el Señor, Jesucristo es su Señor personal. El Señor les bendiga, hermanos. Amén. Oramos. Ayúdenme a orar todos. Oremos también por nuestros hermanos que nos están escuchando. Santo Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Dios. Te agradecemos, Señor. Tu reino está entre nosotros. Señor, sabemos que un día vienes con poder. Señor, todo el reino del mundo serán entregados a Jesucristo el Señor. Pero mientras eso ocurre, tú estás reinando en mi hogar, en el hogar de nuestros hermanos. Por tanto, Señor, nosotros queremos vivir para ti, enteramente entregados, Señor, a tu presencia, entregados, Señor, a aquellos planes que tú tienes por cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo. Queremos ver las obras del reino entre nosotros. Queremos ver la manifestación de tu presencia en cada momento, Señor, en cada servicio. Y saber que tú estás aquí en el nombre de Jesucristo.
vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por tanto, perfecciona tu obra con tu presencia, en el nombre del Padre, Hijo, del Espíritu Santo. Amén.